Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante a los orígenes de la psicología para explorar una de sus primeras escuelas de pensamiento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se empezó a estudiar la mente humana de manera científica? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el enfoque del estructuralismo en psicología, una corriente que buscaba analizar la mente humana descomponiéndola en sus partes más simples para entender cómo funciona. Así que prepárate, porque vamos a desmenuzar la mente como nunca antes. Vamos al grano. ¿Qué es exactamente el estructuralismo? Imagina que quieres entender cómo funciona un reloj. Lo más lógico sería abrirlo y ver cada uno de sus engranajes y piezas, ¿verdad? Pues eso es más o menos lo que propuso esta corriente. El estructuralismo, creado por Wilhelm Wundt, a quien muchos consideran el padre de la psicología experimental, y luego desarrollado por su discípulo Edward Titchener, se centra en estudiar la conciencia humana. Su objetivo era identificar los elementos más básicos de la mente, como las sensaciones, las emociones y las imágenes. Pensaban que si podían entender estas piezas fundamentales, podrían entender la estructura completa de nuestra experiencia consciente. Entonces, ¿cuál era la meta final de todo esto? El principal objetivo del estructuralismo es comprender la estructura de la mente y cómo sus componentes interactúan entre sí. No se enfocaban tanto en el por qué de nuestros comportamientos, sino en el qué de nuestra experiencia. Querían crear una especie de tabla periódica de los elementos de la conciencia. Al entender cómo se combinan las sensaciones, las imágenes y los afectos, creían que podríamos entender por qué percibimos y sentimos las cosas de cierta manera. Por ejemplo, ¿por qué una canción nos pone tristes? ¿O por qué el olor a pan recién horneado nos trae recuerdos felices? El estructuralismo buscaba la respuesta en la combinación de estos elementos básicos. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo estudiaban algo tan complejo y personal como la conciencia? El método que utilizaban los estructuralistas es una de sus características más famosas y se llama introspección. Pero ojo, no es simplemente sentarse a pensar en tus cosas. La introspección estructuralista era un proceso muy riguroso y entrenado. Consistía en que una persona, bajo condiciones controladas de laboratorio, observara y describiera detalladamente sus propias experiencias conscientes. Se les pedía que reportaran sus sensaciones, pensamientos y emociones de la forma más objetiva posible, sin interpretaciones ni juicios de valor. Era como mirar hacia adentro con un microscopio mental. Para que quede más claro, pongamos un ejemplo práctico de introspección. Imagina que te doy una manzana roja y te pido que la analices usando este método. No dirías simplemente es una manzana. En su lugar, tendrías que describir cómo la percibes con todo detalle. Hablarías de la intensidad y el matiz del color rojo, la sensación lisa y fría de su piel al tocarla, el sonido crujiente al morderla, el sabor dulce, con un toque ácido en tu lengua, e incluso qué emociones o recuerdos te genera. Al desglosar la experiencia de ver una manzana en todos estos componentes, los estructuralistas creían que podían identificar los elementos básicos de la experiencia y cómo se conectan para formar percepciones complejas. A pesar de que hoy en día no es el enfoque dominante, no podemos subestimar su valor. El estructuralismo fue muy importante porque estableció la psicología como una ciencia experimental. Fue la primera escuela que llevó la mente al laboratorio, utilizando métodos sistemáticos y controlados para estudiarla. Rompió con la tradición filosófica y demostró que los procesos mentales podían ser medidos y analizados. Aunque con el tiempo fue superado y criticado por otros enfoques más completos, como el funcionalismo o el conductismo, su papel como pionero es indiscutible. Fue el primer paso para convertir la psicología en la ciencia que conocemos hoy. Sin embargo, como toda teoría pionera, el estructuralismo tenía sus puntos débiles. Aunque fue innovador, también presentaba limitaciones importantes. La principal crítica se centró en su método, la introspección. Este proceso dependía muchísimo de la persona que lo realizaba, lo que lo hacía altamente subjetivo.
Lo que una persona sentía o percibía podía ser muy diferente de lo que reportaba otra ante el mismo estímulo. Esto dificultaba enormemente obtener resultados consistentes y replicables, que son pilares fundamentales de cualquier ciencia. Además, era difícil estudiar con este método a niños, animales o personas con trastornos mentales, limitando mucho su campo de aplicación. Llegando al final, ¿qué nos queda del estructuralismo hoy? En resumen, aunque como escuela formal desapareció hace mucho tiempo, el estructuralismo nos enseñó a analizar la mente con un nivel de detalle sin precedentes y a valorar la riqueza de cada experiencia consciente. Nos dejó la idea fundamental de que la experiencia compleja está compuesta por elementos más simples. Aunque hoy en día la psicología combina estas ideas con enfoques mucho más amplios que estudian el comportamiento, las emociones y los procesos inconscientes, su aporte sigue siendo un pilar fundamental en la historia de la psicología moderna. Nos recordó que para entender el todo, a veces hay que empezar por las partes. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Gracias por acompañarnos.